¿Todo el mundo puede ver la pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver en esta clase vemos Evangelio según San Juan y empezamos invocando al Espíritu Santo, que es el que nos va a enseñar y a recordar todas las cosas que Jesús nos da. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y Y enciende enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y y todo todo será creado y se y se renovará. renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y y gozar gozar de de sus sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, Abre mis ojos y mis oídos a tu A tu palabra. palabra, que Que lea y lea y escuche escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. enseñanzas, Despierte en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. dame Dame entendimiento para que tus tus palabras luz guíe a me tu guíen hacia ti. Háblame, Señor. Escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra palabra sea vida, gozo, paz paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Dios, Maestro. Amén. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. Bueno, vamos a empezar con la abreviatura de Juan. El Evangelio de Juan es JN, como la mayoría sabe. Cuando son las primeras cartas van a ver un 1 antes, un 2 o un 3, pero cuando es el Evangelio va solo JN. Hay una frase que es muy común, se hizo muy popular desde en una ocasión que se pusieron de acuerdo varios jóvenes en un estadio de poner JN 316 y todo el mundo camisetas JN 316 y era el mensaje que querían dar a conocer. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Y esa, yo creo que es una de las cosas más fuertes y más difíciles de tomar conciencia, que Dios amó tanto al mundo que nos dio a su único hijo. A veces no logramos recapacitar en eso. Si tengo tiempo al final les voy a pasar un video de uno de los niños del catecismo, que fue una tarea que pedimos de la Santísima Trinidad y fue muy emocionante porque oír al niño decir, porque Dios, no sé exactamente, ojalá que tengamos tiempo y se los paso, nada más, y habla de cómo Dios entrega a su hijo. Clarita, ¿me puedes ayudar a estar aceptando a la gente? Necesitaría que Ale me haga host para ayudarte con eso, pero sí, si Ale está pendiente. Ok, gracias. Estoy aceptando. Sí. Ok, sí, porque me distraigo con eso y quiero. Bueno, vamos a ubicar el Evangelio de San Juan, está dentro del Nuevo Testamento y es el cuarto Evangelio y se considera dentro de los libros históricos. ¿Se acuerdan que teníamos los 4 Evangelios y Hechos de Apóstoles como libros históricos y luego teníamos los didácticos que eran las cartas? Y el profético que tenemos en el Nuevo Testamento es Apocalipsis. ¿Quién me hace el favor de leerme lo que viene aquí en el
la diapositiva. El Evangelio de Juan, el cuarto y último, constituye una poderosa argumentación sobre el hecho de que el Creador se convirtió en parte de su propia creación. Decir que Dios vino a la tierra tomando carne y hueso es algo que requiere una explicación. Y este Evangelio se dedica a demostrar que Jesús es realmente la divinidad encarnada, poniendo por escrito lo que él proclamaba sobre sí mismo y presentando las señales milagrosas que realizó. Juan escribe su Evangelio para confirmar la identidad divina de Jesús y presentándolo como la única fuente de vida eterna. Gracias, Tere. Entonces vamos a ver poco a poco y a desarrollar lo que nos leyó Tere. El Evangelio de Juan dicen que es el Evangelio del cristiano maduro. ¿Quién me puede leer los primeros 2 párrafos de esta diapositiva, por favor? Yo te lo leo. El Evangelio de Juan, el Evangelio del cristiano maduro. El de Juan es el Evangelio del cristiano maduro porque impulsa la formación de quienes han recorrido ya un largo camino de maduración y asumen su responsabilidad sobre la comunidad cristiana. Juan no se detiene en mandamientos o preceptos, se concentra en manifestar que toda la experiencia cristiana radica en que el Padre se ha revelado en el Hijo y el hombre está llamado a responder a esa revelación con fe y amor. Gracias, Telma. Fíjense aquí cómo está hablando de la diferencia de este evangelio tan particular que es el de Juan con los otros evangelios, que lo vamos a desmenuzar más al ratito. Pero este evangelio presuponía que se conocían los otros 3 evangelios. Este evangelio lo que te está diciendo es que Dios espera una respuesta de ti. Ya lo conociste, ya lo aceptaste, y ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer con este conocimiento y con esta fe incipiente que traes dentro de ti? Necesita una respuesta. Entonces, el Evangelio de Juan, como dice ahí, es un evangelio para cristianos maduros. ¿Quién me puede leer, por favor, los últimos 2 párrafos de esta diapositiva? Yo, dice, Juan nos invita a una contemplación simple y transparente del misterio de Cristo ante el Padre y ante la Iglesia, animada por el Espíritu Santo, así como un abandono total en Dios. El Evangelio de Juan es la narración para quienes comprenden las Escrituras y sus símbolos y se ocupan en las cuestiones espirituales y eternas. Gracias. O sea, nosotros. Todos los que estamos aquí en el taller, nosotros ya comprendemos las escrituras, ya entendemos los símbolos y ya, estamos buscando profundizar. El hecho de estar en este taller de Biblia es un signo que nos está demostrando que ustedes tienen interés de ser esta tierra fértil para que llegue la palabra. Entonces, nosotros somos estos cristianos maduros que estamos ocupándonos de las cuestiones espirituales y eternas. Entonces, este evangelio es especial para nosotros. Vamos a ver qué es lo que dicen algunos padres de la iglesia acerca de este evangelio. ¿Quién me puede leer esta diapositiva, por favor? Dice, es una revelación culminante de la vida y ministerio de Cristo. San Jerónimo escribió, Juan se destaca por la profundidad de los misterios divinos. Por otro lado, San Agustín afirmó, Juan
Vuela como un águila sobre las nubes de la finitud humana y contempla la luz de la verdad inmutable con los ojos agudos y firmes del corazón. Juan escribe como teólogo un evangelio universal, dirigido tanto a judeocristianos como a creyentes provenientes del paganismo, revelando en cada capítulo la divinidad de Cristo. Gracias, Marisela. ¿Recuerdan ustedes cuál es el animal con el que se representa a Juan? ¿El águila? El águila. Sí, Danira, el águila. El Porque el águila tiene una mirada muy aguda, o sea, vuela altísimo y logra percibir el ratoncito que está abajo y se lanza de picada para ir, pero tiene una mirada súper aguda para las cosas pequeñas, minuciosas. Y es importante saber esto porque tenemos que buscar la mirada del agiógrafo. ¿Se acuerdan cuando vimos el agiógrafo que teníamos que entender el contexto histórico en el que vivía, el cultural, cuáles eran las cosas que lo impregnaban en su manera de escribir, siendo realmente inspiración divina, pero a través del condicionamiento humano del escritor, pues tenemos que buscar esta mirada de Juan, esta mirada que es muy, muy aguda para poder penetrar las cosas pequeñitas. Entonces, ¿quién me puede leer los 2 primeros párrafos, por favor? Yo. El primer siglo de la era cristiana estaba llegando a su fin cuando apareció el cuarto evangelio. La mayoría de los otros libros del Nuevo Testamento ya habían sido escritos y de los 12 apóstoles originales, solo Juan estaba vivo. La iglesia cristiana tenía más de medio siglo y había ido cambiando con el pasar de los años para dejar de ser predominantemente judía, con sede en Jerusalén, y convertirse en una iglesia fuertemente gentil, con sedes en Antioquía de Siria, Éfeso, Corintio y Roma. Muchas gracias. ¿Se acuerdan que el primer escrito del Nuevo Testamento, recuerdan cuál era? ¿El primer qué? El ¿Escrito? primer escrito. ¿Cuál fue el primer libro del Antiguo Testamento que Mateo. se escribió? Del antiguo no, perdón, del nuevo. Del nuevo, perdón. Del Del Nuevo Nuevo Testamento, Mateo. Fue Marcos. Fue Marcos en el año 60, ¿sí? Porque Jesús dijo que iba a regresar y entonces pues todo el mundo estaba esperando que regresara y no se había visto la necesidad de poner por escrito las cosas porque se estaba esperando un regreso inmediato de Jesús. Perdón. Y ¿mande? ¿Por qué en la Biblia entonces aparece primero Mateo? Porque no va en orden cronológico, o sea, los escritos no van en orden cronológico. De hecho, el Evangelio de San Juan se considera por muchos teólogos el último que se escribió. Y no es el último en el Nuevo Testamento, el último es el Apocalipsis. Hay una estructura y un orden que es más doctrinal, que no es cronológica. Pero de los 4 evangelios sí es Juan el último. Sí, el de los 4 evangelios es Juan el último, pero se considera el último libro escrito del Nuevo Testamento. Lo ubican alrededor del año 90. ¿Sí? Gracias. Entonces, Marcos fue el primero que escribió. Marcos fue el primero que escribió en el año 60 aproximadamente. Escribió de todos los 27 libros del Nuevo Testamento, el primero fue Marcos y el último es el Evangelio de San Juan. No los escritos de San Juan, el Evangelio. ¿Sí? Y esto es muy importante y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque se acuerdan que veíamos que se tenía que tomar en cuenta el agiógrafo, aparte del contexto histórico-cultural en el que se encuentra, hacia quién iba dirigido el evangelio o el escrito.
o sea, siempre, o sea, y lo vamos a ver luego el siguiente semestre con más puntualidad, con más puntuación, como siempre estaba dirigido hacia alguien. Vimos, por ejemplo, que Mateo era para los judíos y por eso se echa toda la genealogía, porque dentro de los judíos era muy importante esta genealogía. Y entonces dices, ¿para quién estaba escrito el Evangelio de San Juan? Que ya estaba en el año 90. Y aquí te dicen, ya tenía más de medio siglo la iglesia. Ya había ido cambiando. Ya no era judíos conversos, ya había muchísimos que eran gentiles que habían aceptado la fe de Cristo. A ver, ¿quién me puede leer los últimos 2 párrafos de esta diapositiva, por favor? Yo te los leo. Cuando apareció este evangelio, el liderazgo de la iglesia estaba en manos de una segunda generación de cristianos. Juan interpreta a Cristo y el evangelio para las nuevas generaciones con el objetivo de reafirmar su fe y advertirles sobre algunas herejías. Gracias, Telma. Fíjense, todavía no cumplimos el siglo y ya estamos con herejías. ¿Sí? Es muy importante, o sea, es muy importante darnos cuenta de cómo el magisterio de la iglesia a través de la tradición ha guardado lo que se llama el depósito de la fe celosamente para que no lo alteres, para que no lo cambies, para que no lo interpretes como se te dé la gana, porque tenemos pues la responsabilidad de dar el mensaje tal como llegó, que no sea teléfono descompuesto. Y ya empezaba, en este momento, Juan vivo, ya empezaba a haber gente que estaba dando un mensaje que no era el de Jesús. Vamos a ver más adelantito de qué se trataba esto. Aquí en esta diapositiva me voy rapidito, ¿sí? Porque habla de que se le atribuye a San Juan el discípulo, este evangelio, que era originario de Galilea, que él mismo se denomina como el discípulo amado de Jesús y se considera que era el más joven de los 12. Y era hijo de Zebedeo y de Salomé, y su hermano era Santiago el mayor, y junto con Pedro y Santiago el menor eran los que Jesús llamaba para cosas especiales. A ver, como por ejemplo, ¿quién se acuerda de algún pasaje bíblico donde Jesús se lleve a Pedro, a Santiago y a Juan? ¿No fue en la transfiguración La del transfiguración. Sí, muy bien. En la transfiguración es uno de ellos. Y cuando fueron a salvar a la mamá, a curar a la mamá de Pedro. Con la mamá de Pedro no, sí había más gente. Pero cuando se fue al Monte de los Olivos ahora. Monte de los Olivos. Cuando se fue al Monte de los Olivos iban todos menos Judas Iscariote. Judas. Sí. Cuando va... En la resurrección de la hija de Jairo. Exacto, muy bien, Danira. En la resurrección de la hija de Jairo, ellos son testigos de cosas especiales, ¿sí? Entonces, ellos forman, Pedro, Santiago el menor y Juan son pilares de la iglesia primitiva porque fueron testigos presenciales de eventos especialísimos, como es la transfiguración, que ellos vieron la gloria de Jesús en ese momento. Juan también es el único de los apóstoles que está al pie de la cruz y que recibe a María como su madre. Y lo vamos a desmenuzar eso más adelantito. También es el autor de las 3 cartas, como decíamos, y del Apocalipsis. Es patrono de los teólogos, su fiesta es el 27 de diciembre. Y como les comentaba, aquí se habla de que el Evangelio de San Juan fue escrito en Efeso, y entre el 90 y el 100 es cuando lo datan. Entonces ya tenemos, o sea, ¿quién es Juan? Pues es un decir. Ya tenemos los rasgos principales. Ahora, ¿quién me puede leer los primeros 3 parrafitos de esta diapositiva? Además, Juan también
pretende refutar los errores del sincretismo, fanatismo, exaltando los rasgos humanos de Jesús, combatir el anticristianismo judío haciendo preferente ceguera, endurecimiento espiritual de la mayor parte del pueblo. Muchas gracias, don Rogelio. Muchas gracias. A ver, aquí estamos hablando de los errores del docetismo y el gnosticismo. Les pedí que leyeran sus manuales, sus libretitos. ¿Quién me puede decir qué era el docetismo? Aquí venía. Estoy dando clase. Te busco ahorita que termine. Aquí dice. Gracias, sí, dime, Telma. Donde dice refutar los errores del docetismo. Ajá. Una de las formas del gnosticismo incipiente para los docetas, dado que todo el material incluido el cuerpo humano es intrínsecamente malo, es imposible que Cristo se hubiese hecho realmente carne, es decir, que hubiese asumido íntegramente la naturaleza humana. Okay, pero esto, hasta ahí. Sí. No, sí, sigue si quieres. Pero esto es precisamente lo que Juan afirma con especial énfasis y corrobora dando especial relieve a los rasgos humanos de Jesús. Ok, muchas gracias. Fíjense lo que estaba pasando. El gnosticismo era una corriente que empezó a decir que los escritos que había acerca de Jesús era solamente para unos cuantos iluminados que lo podían entender, que era para un grupo selecto y que no podían, la gente común y corriente no tenía acceso. Y dentro de esos gnósticos había los que todavía decían que Jesús, siendo Dios, no podía haber tomado carne, que eso de la encarnación era una cuestión simbólica, que no era cierto. Eso ya empezaba a correr en la época en que Juan estaba todavía vivo, el último de los apóstoles que seguía con vida, y que él, dentro de lo que hace en su evangelio, es refutar esto. Esto es muy importante porque parece ridículo que seguimos hoy en día hablando de que hay los iluminados, y yo me encuentro gente que me dice que hay otro evangelio de San Juan que la iglesia escondió y que no quiere que la gente lo conozca, y siempre es oculto y es tenebroso y no nos hablan con la verdad. Y es muy importante para los que quieran profundizar en esto, el que es excelente para ayudarnos a comprender es San Irineo. San Irineo estuvo en el segundo siglo 102, 110 por esa época en Lyon, y fue a hacer exactamente a contrarrestar a los gnósticos. Él es el precursor del primer credo, ¿sí? Que decía, nosotros creemos en Dios, o sea, Padre Todopoderoso, y creemos en Jesús, que encarnó en la Virgen María, o sea, y nos ponen todo lo que es el credo, que es el fundamento de nuestra fe. Y que ves desde entonces cómo había la necesidad de estar corrigiéndonos, y yo digo a todos porque no nos falta que acabamos diciendo, pues como dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y que dices, ¿en dónde lo dijo? Ya lo estamos inventando. En ninguna parte de la Biblia. Lo más cerca es uno de Proverbios, pero ni siquiera es parecido. Nosotros nos la pasamos inventando cosas también. Entonces digo, tenemos que tener esta autoconciencia de ser más críticos en lo que hablamos con respecto de la fe, para tratar de apegarnos siempre al magisterio de la iglesia y a la tradición, que son los que nos mantienen en la verdad. Entonces, ¿qué es lo que decía? ¿Por qué decía? Porque para San Irineo era tan importante que quedara todo eso claro, porque en el momento en que ponen lo material como algo malo,
el cuerpo era algo malo, que fue una tendencia que también siguió por muchos siglos dentro de la iglesia, que el cuerpo es malo y que dices, no, es bueno. Si vemos el Génesis, Dios creó esto y esto y vio que era bueno. Y Dios creó los animales y vio que era bueno. Y Dios creó al hombre y a la mujer y vio que era bueno. Entonces, la creación de Dios es buena y nosotros como criaturas materiales, todo nuestro cuerpo es bueno. Y ahí les encargo Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II también para que agarren saborcito de todo esto. Pero es muy importante darnos cuenta que cuando Juan escribe el Evangelio, ya estaban estos errores difuminándose dentro de los creyentes. Entonces Juan viene a decir, no, Jesús con cuerpo, ¿sí? Con carne y con sentimientos y lloró y se cansó, ¿sí? Con cuerpo real, con todo. Entonces, también dice aquí que otro de lo que Juan pretende es combatir el anticristianismo judío. ¿Por qué? Porque a medida que fue tomando fuerza el cristianismo, los judíos fueron siendo más cerrados en cuanto a que esto no es. Entonces, Juan constantemente está hablando, y es muy importante que use la palabra judíos. Él no usa la palabra fariseos, saduceos, como en los otros evangelios. Él habla de judíos en general. Y esto acerca mucho también a los samaritanos, porque los samaritanos se referían a todos todo el pueblo de Dios como judíos. Jesús a la samaritana, no creo que lo vayamos a ver esto en detalle, pero Jesús a la samaritana le dice, nosotros decimos que aquí está el monte de nuestro padre Jacob, el pozo, y el monte donde tenemos que adorar. Y Jesús dice, la salvación viene de los judíos, ¿sí? Y viene ya el momento en que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, que eso es muy bello también. Pero es importante ver cómo Juan no habla de fariseos, no habla de levitas, no habla de saduceos, habla de los judíos en general. Y siempre habla de cómo se endurecieron y no aceptaron el mensaje de Dios. Y luego también habla de corregir una secta que se había desarrollado de los seguidores de Juan el Bautista. De los seguidores de Juan el Bautista, a la hora que también lo degollaron y demás, ellos siguen como discípulos de Juan el Bautista, siguen con la labor y con la misión de Juan el Bautista de estar bautizando en el Jordán, etcétera, etcétera, y lo quieren poner a nivel de Dios. Y llega un momento en que ya es así como que Jesús no, es Juan el Bautista. Y Juan, que fue discípulo de Juan el Bautista, se dedica en varias ocasiones a poner a Juan Bautista en su verdadero lugar de precursor. Entonces, quiero por favor que agarren su Biblia. En Juan 3, vamos a leer capítulo 3 del 26 al 28, por favor. Aquí lo tengo. Capítulo 3 del 20, ¿qué? 26 al 28. Ok. Dice, se acercaron a Juan y le dijeron, Maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú nos diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Juan respondió, el hombre solamente puede tener lo que Dios le haya dado. Ustedes mismos son testigos de lo que yo dije entonces. Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado como su precursor. ¿Hasta ahí? Palabra de Dios, sí. Palabra de Dios. Gracias. ¿Se fijan? Ahí es Juan, está diciendo en otro dice, yo no soy digno de abrochar las correas de sus sandalias. Yo no soy el Mesías. Él aclara, en el Evangelio de San Juan, se aclara, sin lugar a dudas, que Juan el Bautista es el mayor de los profetas, pero es el precursor de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, el Cristo, el enviado. Entonces, ese es otro de las intenciones que tiene Juan en su
evangelio. Vamos a pasar, perdón, acá. A ver, ¿quién me puede leer el primer recuadro, por favor? Lo leo. El Evangelio de Juan posee un estilo único, pleno de vitalidad. Algunas piezas resultan admirables, auténticas obras de arte, destacándose el relato de la samaritana, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro y el drama de la pasión. Gracias. Una de las maneras de estudiar el Evangelio de San Juan es a través de los encuentros. El encuentro de Jesús con Nicodemo, el encuentro de Jesús con la samaritana, el encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento, con el paralítico. Y en cada encuentro hay un mensaje y hay una enseñanza para nosotros y un mensaje teológico. Entonces es muy importante ver que realmente Juan es muy diferente de los otros evangelios, y ahorita les voy a explicar por qué es diferente también. ¿Quién me hace favor de leerme el segundo recuadro? Yo te lo leo. Sin desentenderse por completo de la historia, escribe con un interés más teológico que histórico. Más que los hechos de la vida de Cristo, lo que le interesa y quiere resaltar es el significado que ellos encierran y que solo la fe puede descubrir. Gracias, Telma. Fíjense cómo, si ustedes tienen oportunidad de leer el Evangelio de San Juan así completo, se van a dar cuenta de que los hechos, o sea, te los maneja muy cortitos. Estaba Jesús, multiplicó los panes, se fueron los apóstoles, los alcanzó, llegan a la orilla y poquito los hechos y luego todo un discurso larguísimo, ¿sí? Esto es lo que se refiere a que escribe con un interés más teológico que histórico. Él lo que le gusta es el mensaje, lo que quiere dar es la profundidad, la espiritualidad, más que el hecho en sí. ¿Quién me lee, por favor, el tercer recuadro? El simbolismo otorga al escrito una hondura y una riqueza que va mucho más lejos de una primera comprensión, la cual incluye un nivel histórico, un nivel cristológico y un nivel eclesiológico sacramental. Gracias, Amalia. Fíjense cómo es esto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del sentido de las escrituras, que teníamos el sentido literal y el sentido espiritual? Que cuando leemos la Biblia, si la leemos literalmente, nos perdemos de mucho. Hay que leerla de forma literal, sí, pero también de forma espiritual. Aquí nos está hablando de que el Evangelio de San Juan, aparte del nivel histórico, tiene un nivel cristológico. ¿Qué significa esto? Que está centrado en Cristo. Todo el mensaje es alrededor de Jesús y de la deidad. Todo el mensaje siempre va a ser alrededor de Cristo. Y luego nos pone que hay un nivel eclesiológico sacramental. Eclesiológico, eclesia, de iglesia, y sacramental. En el Evangelio de San Juan, al rato que veamos la panorámica, se van a dar cuenta que maneja muchas fiestas judías. Y las fiestas judías las presenta para transferir de lo que son las tradiciones judías a las nuevas tradiciones cristianas, lo que es la liturgia y lo que son los ritos dentro del cristianismo incipiente que ya, pues bueno, ya no incipiente, ya tiene medio siglo. Pero no podemos ver el Evangelio de San Juan sin ver estos tres niveles que están presentes en cada etapa del Evangelio. Entonces, bueno, les resumo lo que sigue rápido. Juan escribe en un griego bastante bueno, no muy elegante, pero bastante correcto, y usa poco vocabulario, pero muy profundo.
Los vocablos que él usa, que vienen del hebreo o del arameo, los traduce para que el lector lo pueda entender, porque como dijimos, está no solamente para los judíos, sino también para todos los gentiles que ya están ahora dentro de la iglesia. Y habla mucho acerca de los diálogos, de los símbolos, tiene una manera literaria muy rica en la que presenta todos los encuentros que tiene. Y aquí viene de los 4 evangelios, es el que tiene mayor material exclusivo. ¿Qué significa esto? Hablamos que el primer evangelio, ¿se acuerdan que les pregunté cuál fue el primer evangelio que se escribió? Marcos. Marcos, muy bien. Cuando hablamos de Lucas la semana pasada, hablábamos que Lucas había tenido 2 influencias para escribir su evangelio. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuáles eran las 2 influencias de las que venía el evangelio de San Lucas? ¿Influencia del Espíritu Santo? No, qué bueno que no les ponemos examen al final. Ya sé. De Mateo. El de Marcos y los teólogos le llaman factor Q, pero nosotros hablábamos de dónde sacaron Lucas todo lo que pasó de la anunciación, de la visitación a la Virgen de los Reyes Magos, etcétera, etcétera. ¿De dónde lo sacó Lucas? Le platicaron sus amiguitos. Bueno, déjenme les digo. De nuevo, los teólogos hablamos. Marcos, por un lado, es el primero que escribe en el año 70, ¿sí? Lucas y Mateos tienen influencia de Marcos y de otro que le llaman factor Q. Y el factor Q nosotros le decimos María. Nosotros pensamos que el factor Q es María, ¿sí? Entonces, Lucas y Mateo están influenciados por Marcos y María. Juan es único. Juan no escribe bajo la influencia ni de Marcos ni del factor Q. Es original. Por eso el 92% del material es exclusivo. Porque el propósito de Juan es muy diferente del propósito que tenían Marcos, Lucas y Mateo. ¿Sí? ¿Cuál era ese propósito? De Marcos, Lucas y Mateo era dar a conocer a Jesús, era que creyeran en Jesús, pero era el darlo a conocer. Hablábamos de que Mateo era para los judíos, ¿se acuerdan? Siempre hay un destinatario. Entonces era la genealogía, mira, viene del rey David, mira, viene de Abraham, mira, bien, o sea, Lucas también es acerca de la misericordia, de cómo cada uno tiene, ahorita se los voy a decir en una diapositiva más adelante, cada uno tiene una característica diferente en su evangelio, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos, o sea, es taller, no es escuela y no hay exámenes, no se preocupen, pero sí me gusta retomar tantito para que vayamos poniendo atención en esas pequeñas cosas que hacen, que te dan un entendimiento, una comprensión diferente, ¿sí? Entonces, dentro de los aspectos literarios, o sea, hablan de que Juan logra describir muy bien a los personajes, de los evangelios. Entonces yo nomás quiero, para ejemplo, vamos a buscar Nicodemo en el capítulo 3 del 1 al 10, por favor. ¿Quién me lo puede leer? Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Bueno, pues si Nicodemo no sabía, nosotros menos. Bueno, y luego, ¿qué más sigue? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo,
nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. ¿Hasta ahí o le sigo? No, es hasta el 10. Es hasta el 10. ¿Sigo? Sí, por favor. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tienen que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea tendrá por él vida eterna. Ok, nos fuimos del 10 en adelante, pero está bien. Está bien. Vamos, porque lo que queremos ver es cuáles son los rasgos del personaje de Nicodemo. ¿Qué encuentran en Nicodemo? No creía, no me acordaba así como yo. Bueno, vamos a retomar tantito para leer, para poder analizar bien al personaje. Vámonos 3-1, ¿sí? 3-1 al 10. Aquí dice, Gracias, Jesús y Nicodemo. Sí. Dice, un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie, en efecto, puede realizar los signos que tú haces. Si Dios no está con él, Jesús le respondió, yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo repuso, ¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer? Jesús le contestó, yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Lo que nace del hombre es humano, lo engendrado por el espíritu es espiritual. Que no te cause, pues, tanta sorpresa lo que te he dicho. Tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Oye su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú eres maestro de Israel e ignoras estas cosas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Confrontador, incrédulo. Ok, vámonos pasito por pasito. ¿De qué grupo venía Nicodemo? De los fariseos. De los fariseos. ¿A qué hora fue a buscar a Jesús? A la noche. ¿Por qué? Para que no lo vieran. Exacto, para que no lo vieran. Se oculta en el oscuro porque no quiere que los fariseos se den cuenta de que anda buscando a Jesús. ¿Sí? Digo, y yo, como muchos de nosotros, o sea, que a la hora que te preguntan, o sea, que no quieres que sepan que vas a misa diaria y que andas rezando el rosario y que porque no te vayan a creer que también eres demasiado mocha y etcétera, etcétera. Muchos nos ocultamos. ¿Perdón? Que estamos en Biblia. Sí. Sí, que estamos estudiando la Biblia. Sí, decir que estamos estudiando la Biblia, que no pena, no queremos que sepan. ¿Sí? Entonces, que Nicodemo lo haya hecho, pues no es muy diferente de nosotros tampoco. Entonces, pero fíjense en todos esos pequeños detalles. Es fariseo, va de noche, confrontador, como dice Tere, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y le dice, me da mucha risa porque le dice, hay que volver a nacer. Pues ni modo que me voy a volver a meter en el seno de mi mamá, pues ya soy un hombre adulto, eso no se puede. ¿Sí? Trata de entender humanamente lo que Dios le está diciendo a su espíritu, por eso le dice la carne es carne, el espíritu es espíritu. No está hablando de un engendrarse de nuevo en la carne, sino de nacer en el espíritu. Y entonces luego todavía le dice, tú eres maestro y no sabes esto. Lo podemos seguir desmenuzando porque cada encuentro tiene 1000 cosas, pero lo que quiero que vean es cómo
lo que habla aquí del aspecto literario en los encuentros que pone Juan, te describe con unas cuantas palabras, tú ya sabes la psicología del personaje. ¿Sí? Ya sabes que Nicodemo no quería que lo vieran, que estaba en lo oculto. ¿Cuándo va a salir Nicodemo? A ver si se acuerdan de eso. ¿Cuándo sale Nicodemo a la luz y no le importa que sepan? No es cuando logra entender que el nacer es de nuevo, pero del espíritu, no en carne. Sí, pero hay un momento, aquí está en lo oculto, aquí va de Cuando noche. pide ayuda para algo, ¿no? Para salvar o que alguien tenía enfermo, ¿no? No. Ándale. No. No. Bueno, Nicodemo es el que va con Pilato y pide el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Ah, ok, sí. ¿Sí? Ahí le valió. Ya no le importó que supieran, que no supieran, que ahí en pleno y fue con Pilato y yo quiero el cuerpo, o sea, junto con José de Arimatea y vamos a enterrarlo. ¿Sí? Ahí ya fue público. Salió del closet. No. Eso ya es otra cosa. Ok, entonces, bueno, déjenme, veo cómo vamos de tiempo. Ahí vamos bien. Entonces, las discusiones, la manera en que Juan escribe, hay mucho dinamismo, hay mucha fuerza. No te aburres a la hora que estás leyendo Juan. Te muestra las cosas de una manera que te atrapa, que te tiene en la lectura. Y otra de las cosas es de que, como les decía, siempre habla de lo que él vio, de lo que él escuchó, de que él fue testigo y y siempre al final dice, el que cuenta estas cosas da testimonio de que es verdad. O sea, él está diciendo, yo lo vi, yo lo escuché, no me lo contó nadie, ¿sí? Para darle fundamento, veracidad a los escritos que le está dando y obviamente siempre a la luz del Espíritu Santo. ¿Ok? Nos vamos a la que sigue. ¿Quién me puede leer, por favor, el primer cuadro? Yo, dice, una característica muy singular del cuarto evangelio es el empleo de diálogos. Cuando se presenta un diálogo, aunque sea brevísimo, es preciso poner atención. El autor está depositando, a veces con claridad, a veces en forma enigmática o simbólica, una enseñanza teológica importante. Ok, vamos a hacer un ejercicio con esta. ¿Sí? Vamos a poner, ahí ponen el ejemplo de Juan 2, 3, 4. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Juan 2, versículo 3, 4. Dice. A ver, Ana Berta, no, ¿quién está hablando? Aida. Aida, sube tu volumen, porfis. Aquí lo tengo, Juan Ándale, 2, sí. 3, Juan 4. 2, se 3, acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús respondió, mujer, ¿cómo se te ocurre? Aún no ha llegado mi hora. Palabra de Dios. Palabra de Te Dios. alabamos, Señor. Ok. Muchos usan este texto para decir que Jesús desprecia a su madre y le dice mujer. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? ¿Sí? Una de las reglas básicas, de los principios básicos de la interpretación bíblica es que tú no puedes aislar un versículo del resto del contexto en el que está escrito, del resto del Nuevo Testamento y todavía irnos al Antiguo Testamento. Entonces les voy a dar otra cita bíblica. Juan 19, 25, 27. ¿Lo leo? Sí, por favor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María de Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo al que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo.
Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo le llamó Jesús? Mujer. Mujer. Ok. Y tú puedes decir, bueno, pues es que él así le llamaba, por eso es lo que dice aquí en el recuadro, dice, es preciso poner atención el autor está depositando a veces con claridad, a veces en forma enigmática o simbólica, una enseñanza teológica importante, ¿sí? Aquí tenemos en Juan 2 que la llama mujer y tenemos en Juan 19 que la llama mujer. Vámonos a Génesis 3, 14 y 15. 14 para que le entiendan un poquito. ¿Quién me lo puede leer, por favor? 14, 15. Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? A ver, Tere. Génesis. Ay, ese es Éxodo, perdón. Sí, Génesis 3, 14 y 15. La cita es 15, pero se las voy a poner 14 para entender el contexto. Aquí lo tengo. La sentencia de Dios. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es la que va a confrontar a la serpiente? La mujer. La mujer. Ok. Vámonos a Apocalipsis 12, 1. Lo tengo. Ok. Amalia, por favor. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Gracias. Ahorita que estoy viendo el icono que tienes aquí, Amalia, ¿tienes a la Virgen de Guadalupe? Sí, ahí viene aplastando. Y estoy viendo una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y con estrellas en su cabeza. Amén. ¿Sí? Y si todavía le sigues, después dice que está a punto de dar a luz y que no sé cuánto, y tú vas a darte cuenta que la Virgen de Guadalupe tiene una cintita negra abajo del busto que indicaba que está embarazada, y esa es otra clase que luego veremos. Ok, regresamos a Juan. Gracias. Nada más porque coincidió, Amalia, de que tenías a la Virgen de Guadalupe ahí. Entonces, fíjense, cuando ya estamos leyendo que Jesús le llama mujer a su madre, ¿creen que fue casualidad? No. Nos está marcando, o sea, Sí. Jesús nos está marcando cuál es la mujer del Génesis, cuál es la mujer del Apocalipsis, ¿sí? La madre de todos. La madre de todos. La madre que nos deja cuando en la cruz nos dijo que nos dejaba a sus hijos. Así es, así es. En la persona de Juan todos recibimos a María como madre. Vamos, en la siguiente clase vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a la Virgen María dentro del Evangelio de San Juan. Aquí era solamente para ejemplificar cómo no podemos leer de corridito, ¿sí? Necesitamos, como les decía, la mirada de águila. ¿Dónde está el detalle pequeño? ¿Dónde está la enseñanza teológica que está en este pasaje? Entonces, porque nos tenemos que ir un poquito más rápido, habla también de que Jesús, dentro de los discursos que hace, empieza, por ejemplo, en el discurso de la multiplicación de los panes, y luego se avienta todo el capítulo 6 de San Juan en un monólogo acerca yo soy el pan de vida, el que come de este pan vivirá para siempre, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. O sea, es un monólogo.
O sea, que nos va dando, o sea, una enseñanza. Era lo que hablábamos. Hechos cortos, discursos largos. O sea, ese es Juan, ¿sí? Y muchas veces cierra con una revelación cristológica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el Evangelio de San Juan va a estar siempre centrado en Jesús, en la persona de Jesús? Y entonces al final de los discursos muchas veces termina con estas afirmaciones cristológicas fuertes. El ejemplo que viene aquí del 1:51, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. O como en la Samaritana, cuando habla la Samaritana, le dice, es que dicen que va a venir el Mesías y que no sé qué, y Jesús le dice, yo soy el que te habla, ¿sí? Esa a la primera, la que se manifiesta como el Mesías. Y luego en el capítulo 8, versículo 58, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Se acuerdan cuál era el nombre de Dios? Cuando Moisés en el monte, con las tablas, con las zarzas, sí, que le dice, vas con el faraón y le vas a decir, ¿y quién le digo que me manda? Y le dice, yo soy. Que soy. Yo soy. De ahí viene el nombre de Yahvé, ¿se acuerdan? El cual no podían pronunciar Y, H, V, y que luego le pusieron, eso lo vimos el año pasado, que pusieron las vocales para ponerlo y acabaron diciendo Adonai con las vocales, eso ya lo vimos, o sea, pero el decir yo soy, está hablando, yo soy Dios, ¿sí? Yo soy Yahvé. Y en la última, en la 10:30, que dice, el Padre y yo somos uno. Aquí yo les quería que, nomás déjenme checo tiempos. Ok. Vamos bien, vamos bien. De estos diálogos representativos, vamos a escoger 3. Quiero que ustedes los escojan. ¿Cuál les llama más la atención para que leamos? Jesús y Nicodemo. Ok. Ok. Esa viene en Juan 3, ¿sí? 2:21. Así es. Ok. ¿Lo lees, Telma? Sí. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó. Telma, el capítulo 3, versículo del 2 al 21. Perdón, sí. Capítulo 3 del 2 al 21. Sí. Fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Hasta ahí? No, le seguimos. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo?
Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra de Dios. No, síguele hasta el 21, por favor. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense, aquí está el ejemplo de los diálogos representativos. Está con Nicodemo unas cuantas preguntas que ya vimos que se estaba escondido de noche para que no lo vieran, de que no entiende la cuestión espiritual, y luego se arranca Jesús con un sermón, con un diálogo, con un discurso, él solo, con un monólogo. ¿Se fijan cómo es? Poquito el diálogo y luego toda la enseñanza. Hay muchas enseñanzas aquí. Una de las que quiero retomar, así nada más rapidito, para poder ver otros ejemplos, es en el 14, el 3:14. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Esa la encontramos, esa cita bíblica es Números 21:8. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban en el desierto todavía caminando y hay una plaga de serpientes que los está picando y los está mordiendo. Y Moisés le pide ayuda a Dios, a Yahvé, y Dios le dice que haga una serpiente de bronce, que la levante en un palo y que todo aquel que voltea a ver a la serpiente quedará sanado. Y entonces dice, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que cree en él tendrá por él vida eterna. Fíjense cómo está hablando Jesús de su crucifixión aquí. Cuando él se ha levantado en lo alto. Porque mucha gente decía, ¿por qué si es la serpiente la que está causando la muerte, tiene que ser una serpiente la que hizo Dios para que la voltearas a ver? Y muchas veces decimos, o sea, que Jesús se reviste de pecado, ¿sí? Carga con todos los pecados de nosotros, no, él no, porque él no tiene pecados, pero carga con todos nuestros pecados cuando está en la cruz para salvarnos. Entonces, todo aquel que voltea a ver a Jesús en la cruz, porque muchos dicen que, es más, es que me han llegado cada cosa, que no podemos tener crucifijos arriba de las camas matrimoniales porque traen división y muerte. Y bueno, no les puedo explicar todas las cosas que dices, no han entendido nada. O sea, la cruz es el signo de la victoria. La cruz es el signo que al voltear a verlo, nosotros pecado, hechos, hombres pecadores, volteamos y lo vemos a él cargando todos nuestros pecados. Es lo que nos salva. Es lo que nos va a dar esa liberación, lo que nos va a llevar al confesionario para quitarnos esos pecados que tenemos. Entonces, cuando nosotros a los niños, la cápsula de catequista que no podía faltar, pero cuando a los niños les enseñamos a persinarse, ¿sí? Les decimos que nos estamos haciendo un escudo. La cruz que nos hacemos enfrente es un escudo que nos protege. La cruz es la que nos libera.
La cruz es la señal de la victoria. Entonces dices, pero si está ahí, crucificado, maltratado, pero no quedó ahí. Ese fue el camino a la resurrección. Ese es el camino a la vida eterna. Entonces, o sea, es bien importante saber que desde Moisés en el desierto, Jesús hace referencia a él. Jesús hace referencia a cómo él va a ser levantado y tenemos que voltear a verlo a él también, como la serpiente. Entonces, que fueron 2 parrafitos que desmenuzamos de este discurso enorme que dio. A ver, otro diálogo representativo. ¿Quién quiere encontrar otro diálogo? ¿Puedo leer Jesús y la Samaritana? Sí, claro, por favor. Ok. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes los judíos ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo, créeme mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es uno de mis, yo creo que de San Juan es mi encuentro favorito. Así es, hermoso. ¿Qué encuentran en la samaritana? ¿A qué horas fue a sacar agua? ¿A qué hora? A la hora que es cerca del mediodía. Que ellos se habían ido los judíos. No, es un pozo de puros samaritanos. Nosotros no tenemos la experiencia y a lo mejor por eso no ponemos atención. Les digo, mirada de Juan, pequeños, mirada filosa, así. Pero dice que fue cerca del mediodía, ¿no? Dice que era cerca del mediodía. A sexta hora. ¿Se les hace lógico ir a sacar el agua en pleno mediodía? Hace mucho sol.
Pues no, porque normalmente para hacer eso se acude a un horario pues más calmado, ¿no? Pero a mí me llama la atención, voy a hacer este comentario, perdón, de Sí, que claro. los judíos no pasaban por ese lugar. No. Él decidió ir ahí. Claro. Es que aquí no hay nada, no hay nada que sea una casualidad que esté escrito. Para viajar de Nazaret, de Cafarnaún hacia Jerusalén, tenían que bajar, pero no bajaban por Samaria, bajaban por otro camino. Él se desvía, Jesús, porque dice que tiene hambre. Y por eso los discípulos van a buscar la comida y él se queda ahí a que llegue la mujer. Déjenme les digo, hay una aplicación, ahora sí que esta es paréntesis, pero me encantó la manera en que representaron este encuentro de Jesús con la samaritana. Hay una aplicación que pueden bajar que se llama The Chosen, el escogido. No se metan a Netflix a buscar el escogido porque esa es una cosa, yo cometí ese error, me dijeron el escogido y ahí voy a Netflix. Y es lo mismo, eso es satánico, no es para nada bíblico. Esta es una aplicación, no te piden absolutamente nada, ni correo, ni teléfono, ni nada para bajarla. Y la primera temporada ya la tienen traducción en español, el audio en español y los subtítulos en español también. La segunda temporada solo está en inglés y en portugués. O sea, es una serie. Es una serie bíblica. Es una serie que está apegada a lo que es el magisterio de la iglesia. A mí me la recomendaron, hay un grupo en Facebook que se llama Teología para Todos, de un profesor de la Anáhuac muy bueno. Y el caso es que él recomendó esta serie y por eso la empecé a ver. Y Chosen. C de casa, H-O-S-E-N. Y es una aplicación. Y tiene más de 300 millones que han bajado la aplicación, que es impresionante. Yo empecé con 300 millones y creo que ya van en 305 millones, o sea, ¿Es esta, Yola? A ver, se la... A ver, sí, es esa. Se las recomiendo. Ahorita por la Samarita, porque tiene una representación del encuentro de Jesús con la samaritana muy bueno, muy bueno. Perdón, un segundito. ¿Te vas directo a Google a buscarla como dices? O no, en App Store. Ok, muy bien. Ok, gracias. Y yo no pedí autorización a Ale, pero bueno, como me la dio mi maestro de la Universidad de Anáhuac, y es teólogo, y él la recomienda, por eso me atrevo a recomendarla sin la autorización de Ale. Lo que yo he visto... Está autorizada. A ver, yo le puedo dar una connotación de esa aplicación. La verdad está súper bien, le han invertido muchísimo. Es una aplicación, es cristiana, no es católica, nada más eso de antemano, pero está muy en línea. Porque, bueno, prácticamente están abarcando el Nuevo Testamento. Entonces, de ese lado, pues estamos muy acorde a nuestra Madre Santísima, pues la ponen como un personaje más, ¿no? Entonces, pero también la muestran con mucho respeto y eso me gustó. Entonces, sí, es una aplicación, es como serie, ustedes la pueden ir viendo. Yo se la he puesto a los chavos y está muy padre para profundizar, ¿no? Porque lleva mucho este aspecto de la contemplación, ¿no? El meterte en la escena, el contemplar y todo. Pero bueno, sepan de antemano que es cristiana, ¿ok? Gracias, Ale. Ahí las mandé por el WhatsApp. Gracias. Qué bueno que ya la autorizó. Bueno, entonces volvemos a lo mismo de los diálogos representativos de Jesús con la samaritana. Los rasgos psicológicos de lo que hablábamos, que lo puedes ver en pinceladas, que dices, esta mujer iba a mediodía a sacar agua del pozo
porque no quería encontrarse con nadie. Y luego pues ya te encuentras en el diálogo pues de que tienes 5 maridos y el que es, con el que estás no es, y que dices, pues con razón la mujer tampoco quería encontrarse, como que era una mujer que no era bien acogida en su comunidad, y Dios la escoge. O sea, que a mí me encanta eso, porque Dios siempre anda buscando, como él dijo, los médicos no vienen a buscar a los sanos, sino a buscar a los enfermos. Dios siempre escoge al que necesita de esa misericordia de él, de esa esperanza. Y lo que es muy, muy importante con la samaritana es que ella saca su verdadera inquietud cuando dice, es que los judíos dicen que se tiene que ir al templo de Jerusalén, pero nosotros tenemos esto. Entonces, pues, ¿dónde? O sea, ¿dónde es que hay que adorar a Dios? Porque lo que ella quiere, su corazón desea, es esa adoración a Dios. Y la quiere hacer de la manera que Dios quiere. Y es donde Jesús le dice, como había comentado antes, que la salvación viene de los judíos, ¿ok? No porque te voy a decir cómo va a estar y porque eres aceptado, voy a negar la verdad, que eso también es importante. Que nosotros podemos tener esa mente abierta también, y ecumenismo, y llevarnos con todo el mundo, pero no podemos dejar de negar que la iglesia fundada por Cristo es la católica, y la que tenemos toda la sucesión y la tradición y todo lo demás. Entonces, una cosa no quita la otra. Y que dices, pero va a llegar el momento en que vamos a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Y esa es otra de las grandes enseñanzas. ¿Dónde vamos a adorar? Y digo, nosotros tenemos el Santísimo Sacramento para ir frente a Él, pero podemos adorar a Jesús en nuestro corazón. Si no tenemos esa oportunidad, o si no nos la damos, porque tenemos que hacernos ese espacio para poder ir con Jesús al sagrario. O sea, pero aún en mi casa, si yo estoy enfermo, si yo no manejo, si yo no tengo quien me lleve, yo puedo hacer actos de adoración en mi corazón hacia Dios. Bueno, no, yo de la samaritana me aviento 3 horas. Entonces, vamos a seguirle para poder avanzar lo poquito que nos queda. Estamos viendo los aspectos literarios del Evangelio de San Juan. Ya vimos de los grandes discursos, que son diálogos para dar el pensamiento, para dar la enseñanza. Otro de los ejemplos que ponen aquí es el del paralítico de Betseda, que me encanta, porque el paralítico de Betseda está ahí, también lo representan muy bien en esta serie que les hablé. Está ahí tirado, ya no tiene esperanza, ya ni siquiera se mueve, porque se supone que cuando llegaba el ángel, ellos pensaban, y se movía el agua en la piscina, el primero que entraba quedaba sano. Entonces Jesús llega y le pregunta y le dice, ¿quieres sanar? Y él se pone a quejarse. No tengo quien me baje, no, quién sabe qué, tengo 30 y tantos años aquí tirado. O sea, ni siquiera le contesta a Jesús, o sea, ni siquiera ve que le está dando la oportunidad. Y muchos de nosotros así estamos encerrados en nuestro uñerito. Bueno, esa es una historia que luego les cuento. Pero nuestro pequeño problema, que seguimos encerrados en el pequeño problema y no queremos ver, y está Jesús que te dice, aquí estoy, y yo soy la verdad y la vida, el camino, sígueme. Y tú sigues, ay, pero es que yo y a mí, y me pasó y me hizo. Así estaba el paralítico de Betseda. Me encanta, ese es otro de los pasajes. Y la multiplicación de los panes, que también ya comenté, que de un evento se agarra todo el discurso, todo el capítulo 6, que es maravilloso, que luego lo vamos en las siguientes clases, nos vamos a ir ya a contenido temático. El discurso de Jesús el Buen Pastor, que es propio también de San Juan. El discurso de la glorificación en el Domingo de las Palmas, que eso es muy importante, cuando Felipe le dice a Jesús que había unos griegos que ya que querían hablar con él, y Jesús dice, ya llegó la hora. El Padre me glorifica y yo lo glorifico. Eso está bien bonito cuando escuchan una voz, o sea, muy padre. Y luego, las despedidas también del 14 al 16, cuando ya está en un discurso más, ya no a las grandes multitudes, sino solamente a los cercanos, a sus discípulos cercanos.
Y luego también aquí estamos viendo como aspecto literario, acuérdense que seguimos en el aspecto literario de la manifestación, cómo plasma de una manera en el escrito muy dramática y muy llena de mucho contenido lo que es el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Y que eso tendríamos que leerlo despacito. Déjenme veo. Vamos, si quieren, vamos a poder. No, ya son 6 minutos, ya no tenemos chance. Nomás déjenme termino aquí. Con la oración al Padre, que es muy importante. Esta sí, yo creo que sí la leemos rápido. ¿Quién me hace favor? Capítulo 17 es la unidad. Que sean tú, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Quién me hace favor de leerlo? 17 del 1 al 26. Aquí lo leo. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado lo que me mandaste hacer. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido a ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por estos, sino también por los que después han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola cosa en unión con nosotros. Oh Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que estén completamente unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el último discurso de Jesús antes de ser apresado y es la intención de mantenernos en la unidad, que es parte de lo que buscamos en los encuentros ecuménicos, de que volvamos todos a ser uno y por lo que la iglesia reza constantemente por la unidad de los cristianos.
La siguiente semana vamos a seguir con San Juan y vamos a entrar ya en lo que son lo que es el tema. Y yo les quiero pedir que le den una ojeadita al Evangelio de San Juan y que busquen ahí y marquen cuando venga los signos. Cuando esté mencionado los signos, se realizó este signo y normalmente que para que creyera no sé qué, o cuando hable Jesús de su hora. Empezando con Juan 2, cuando le dice a María en Juan 2:4, aún no ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora de Jesús? Y de eso vamos a partir. Y yo creo que acabamos aquí, le vamos a dejar. Déjenme, dejo de compartir. Y vamos a terminar. Estamos a las 11:30 exactas con una oración. ¿Quién nos quiere ayudar? Primero, avisos parroquiales, ¿sale? Bueno, de avisos parroquiales. Es nada más muy sencillo. La próxima semana se nos está convocando de parte de la diócesis. Ya saben que este año estuvo dedicado a San José, ¿verdad? Y el próximo, desde el 7 y el 8 se van a hacer 24 horas de adoración en catedral. Entonces, quien quiera participar, puede participar. A la parroquia nos asignaron una hora que está por confirmar. Entonces, yo ya nada más les comunico si quieren ir a esa hora o cualquier hora, ¿ok? Va a ser ahí en catedral. Y luego para los varones vamos a tener, para que inviten también a sus esposos, como parte de la clausura, el miércoles 8 vamos a tener un rosario de varones aquí en la parroquia, ¿ok? Yo les mando la información y eso esta semana, bueno, en estos días. Y luego el domingo, recuerden que cada año damos las cenas navideñas. Entonces, este año, pues bueno, lo que vamos a hacer es cada quien se va a comprometer a llenar una despensa con lo que ustedes tengan en casa y traerlo la próxima, bueno, es del 15 al 17, traerlo aquí a la parroquia y luego ya lo distribuimos con los chavos. Entonces, para que este domingo vean esa actividad que va a estar en las misas y puedan sumarse. Nuestro reto son 350 despensas para llevarlas a 3 parroquias diferentes de las periferias de Saltillo. Entonces, para que ustedes también puedan participar. Esos serían. Y el otro es la peregrinación, que ya les había comentado la semana pasada. Pero bueno, también para que hagan ese espacio del 12 de diciembre a las 9 de la mañana. Salimos de allá desde Versalles y nos venimos caminando hasta la parroquia para misa de 10:30. ¿Ok? Y eso sería todo. Entonces ya podemos terminar. Y muchísimas gracias, Yola. Yo sé que te enamora San Juan y no lo transmites. Así que gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién gusta ayudarnos con la oración para terminar? Yo. Okay. Gracias, Tere. Gracias, Padre, por este día. Bendice nuestras familias, nuestros trabajos, dale salud a quienes no la tienen. Y te encomendamos al Padre Mario para que siga siendo nuestra guía y bendícenos en este día. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Pues muchas gracias. Nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Gracias, Yola.